Bienvenidos a The Deep Dive. ¿Listos para una inmersión profunda en el juego del calamar 2? Lista para analizarlo todo. Pues, usando este resumen de YouTube como guía, vamos a explorar las estrategias, dilemas y sorpresas que esta temporada nos ha dejado. Esta temporada nos presenta un Seong Gi-hun completamente diferente, ¿no? Dispuesto a enfrentarse al sistema. Sí, totalmente. Lo que me intriga es cómo su regreso, con un arsenal y aliados, refleja un cambio psicológico profundo. Ya no es el Gi-hun ingenuo de la primera temporada. Cierto, ahora es un jugador estratégico, pero será un reflejo de los mismos opresores que busca combatir. Exactamente. Su arsenal, por ejemplo, podría simbolizar una pérdida de inocencia. Totalmente. Y hablando de opresión, la revelación de la identidad del líder añade otra capa de complejidad. ¿Te sorprendió? Totalmente. Nunca lo vi venir. Pero pensándolo bien, sí había pistas en la primera temporada. Es un clásico héroe trágico. Es verdad. Su conexión con Gi-hun, esa historia compartida, le da una dimensión emocional muy fuerte. Lo interesante es cómo su historia nos revela que incluso en un sistema tan despiadado hay individuos con motivaciones complejas. ¿Crees que su cambio de actitud al final sugiere una posible redención? Es una posibilidad. Pero no olvidemos que esta temporada sube las apuestas en todos los sentidos. Los juegos son más brutales, la manipulación psicológica es más intensa y las decisiones de los jugadores aún más difíciles. Y esta intensificación se refleja en los nuevos personajes también. Claro, este sistema no solo se trata de juegos sádicos, ¿no? Se alimenta de la desesperación del mundo real, empuja a la gente a tomar decisiones imposibles. Y la serie no teme mostrarnos las consecuencias psicológicas de esa presión. Totalmente. El ex Marine luchando contra su PTSD, por ejemplo. Sí. Nos muestra cómo los traumas del pasado pueden resurgir en situaciones extremas. Y no olvidemos al youtuber estafador que ahora enfrenta las consecuencias. Su personaje plantea la pregunta: ¿puede haber redención para alguien que ha construido su vida a base de engaños? Es una pregunta compleja. Y hablando de complejidad, ¿qué te parecieron los nuevos juegos? Algunos son variaciones de los clásicos, como luz roja, luz verde, pero con un giro más oscuro. Precisamente, ese soldado con uniforme negro en luz roja, luz verde me inquietó bastante. Y el hecho de que los jugadores voten al final de cada juego para decidir si continuar o no, añade un elemento de democracia macabra. Es una forma retorcida de darles la ilusión de control. Pero, como vimos en el caso de la madre, la presión y la desesperación pueden nublar cualquier juicio. ¿Y qué decir del jugador 230? Su comportamiento, tan errático, tan violento, mantuvo la tensión al máximo. ¿Crees que su personaje representa el lado más salvaje de la naturaleza humana? En parte sí. Es un recordatorio de que la presión extrema puede sacar lo peor de nosotros. Pero también creo que su personaje sirve como un contrapunto a la creciente astucia de Gi-hun, mostrando los dos extremos del espectro. Cierto. Y en el segundo juego, la carrera en equipo, vemos cómo la dinámica de supervivencia se complica aún más. La formación de alianzas inesperadas, como Gi-hun y el líder en el mismo equipo, demuestra que incluso en un entorno tan hostil, las relaciones humanas siguen siendo impredecibles. Exactamente. Y no olvidemos a la jugadora 222, embarazada y enfrentada a su exnovio, youtuber estafador. Su historia es desgarradora. ¿Sí? Un recordatorio de que detrás de cada jugador hay una vida, una razón para estar ahí. Su decisión de proteger a su hijo por encima de todo, incluso traicionando a sus compañeros, nos deja con un dilema moral complejo. ¿Hasta dónde llegarías por la supervivencia de tus seres queridos? Es una pregunta difícil que la serie nos obliga a confrontar. Y esa complejidad moral se intensifica en el tercer juego, el carrusel. La eliminación aleatoria de jugadores crea una sensación de impotencia, de caos total. El carrusel, con su diseño circular, podría interpretarse como una metáfora del ciclo de violencia del que los jugadores no pueden escapar. Nadie está a salvo, ni siquiera los más fuertes. Y la escena final del carrusel, con el líder eliminando a un jugador para salvarse a sí mismo y al amigo de Gi-hun, marca un punto de inflexión en su personaje. Esa traición nos revela la verdadera naturaleza del líder, su ambición despiadada. A partir de ese momento, la lucha de Gi-hun se vuelve aún más personal. Y mientras tanto, fuera de los juegos, vemos a Junyo y su equipo luchando por detener la masacre. Su determinación es admirable, pero se enfrentan a un sistema enorme, corrupto. Su lucha es una batalla cuesta arriba, llena de obstáculos y traiciones. Es angustiante ver cómo sus esfuerzos se topan con la impunidad del sistema. Y la escena en la que el capitán es atacado y arrojado al mar nos deja sin aliento. En ese momento pensé que todo estaba perdido. Es un giro inesperado que nos recuerda la fragilidad de la vida y el peligro constante que enfrentan quienes se atreven a desafiar al poder. Pero al mismo tiempo la tenacidad de Junyo nos da un rayo de esperanza. Cierto. Y aunque la estrategia de Gi-hun y sus aliados para tomar el control de la sala de control fracasa,
Su rendición no es una derrota total. Su acto de resignación al entregar las armas es en realidad un desafío silencioso. No se doblegan ante la crueldad del juego, mantienen su dignidad. Y la escena final, con el líder asesinando al mejor amigo de Gi-hun, es un golpe devastador. Es como si la maldad hubiera triunfado, dejándonos con un sabor amargo. Es un final que los deja sin aliento, conmocionados e indignados. Pero la escena postcréditos nos da un atisbo de esperanza. La lucha de Gi-hun no ha terminado, y la tercera temporada promete ser aún más intensa. Retomando, el juego del calamar 2 me parece importante destacar cómo profundiza en las consecuencias psicológicas de los juegos en los participantes. Sí, estoy de acuerdo. La escena del ex marín, el jugador 388, cuando tiene el ataque de pánico al recordar Vietnam, es un ejemplo perfecto. Totalmente. La serie nos muestra cómo los traumas del pasado pueden resurgir en momentos de estrés extremo. Es como si los juegos actuaran como un catalizador, ¿no? Sacando a la superficie las heridas ocultas. Sí, exacto. Es un recordatorio de que todos llevamos nuestras propias cargas, nuestras propias historias. Y hablando de situaciones límite, la pelea en el baño del dormitorio. Sí. Una de las escenas más impactantes. Totalmente. Ver a los jugadores divididos, luchando entre sí por sobrevivir. Brutal. Es verdad. La escena es como un microcosmos de cómo la desesperación puede erosionar la moralidad. Es un recordatorio de que incluso las personas aparentemente civilizadas pueden ser capaces de actos terribles cuando se sienten acorraladas. Totalmente. La muerte de la jugadora 038 en esa pelea es especialmente trágica. Era un personaje que había demostrado valentía, compasión, y verla morir de esa forma Es verdad. es desgarrador. Nos recuerda que en el juego del calamar, nadie está a salvo. Ni siquiera los que demuestran nobleza. Claro. Las reglas del juego son implacables. Y luego está la traición final del líder. Matar al mejor amigo de Gi-hun, frente a sus ojos. Es un acto de crueldad inimaginable. Ese momento, en serio, me dejó sin palabras. Es un punto de no retorno para él. Nos muestra su verdadera naturaleza. Su falta de empatía. Su sed de poder a cualquier precio. Es un villano complejo. Sí. Y mientras tanto, fuera de los juegos, vemos a Junio y su equipo luchando por detener la masacre. Su determinación es admirable. Pero también es frustrante ver cómo se enfrentan a tantos obstáculos, a traiciones, a la falta de recursos. ¿Crees que su lucha es en vano? Es una pregunta difícil. Su lucha es una batalla desigual, David contra Goliat. Sí. Pero a pesar de las dificultades, Junio no se rinde. Su perseverancia nos recuerda que siempre hay esperanza, ¿no? Claro. Incluso en las situaciones más oscuras. Al final, la estrategia de Gi-hun y sus aliados para tomar el control de la sala de control fracasa. Es un momento desmoralizador. Nos muestra la superioridad de la organización. Es verdad. ¿No te parece que la serie a veces es demasiado pesimista? Es cierto que nos confronta con la crudeza de la realidad, pero creo que nos invita a reflexionar, a cuestionar, Claro. a buscar formas de resistencia. Y la escena final, con el líder asesinando al mejor amigo de Gi-hun. Un golpe al corazón. Nos deja con un sabor amargo, ¿no? Es un final impactante, con muchas preguntas, pero la escena postcréditos nos abre una puerta a la esperanza. La lucha de Gi-hun no ha terminado. Y la tercera temporada promete ser aún más intensa, más reveladora. Hablando de la tercera temporada, me intriga la identidad del nuevo VIP enmascarado. Podría ser alguien que ya conocemos. Es una de las grandes incógnitas. Hay muchas teorías. Pero los creadores son maestros en el suspense. No me sorprendería que fuera alguien completamente nuevo. Es la extracción de órganos. ¿Cuál crees que es su finalidad? Es un elemento macabro que añade una capa extra de misterio a la trama. Es un misterio que nos deja con una sensación inquietante. Tráfico de órganos, experimentos médicos, algo aún más siniestro. La serie no nos da respuestas fáciles. Ciertamente. El juego del calamar 2 nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Es una temporada llena de emociones fuertes, de giros inesperados, de reflexiones profundas sobre la naturaleza humana. Completamente de acuerdo. Es una serie que nos confronta con nuestras propias sombras y nos invita a preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros en una situación similar? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde llegaríamos para sobrevivir? ¿Seríamos capaces de mantener nuestra humanidad en un entorno tan despiadado? Son preguntas que nos invitan a mirar dentro de nosotros mismos, a confrontar nuestros miedos, nuestras convicciones. Y creo que esa es la verdadera fuerza del juego del calamar. Su capacidad para generar debate, para hacernos cuestionar, para recordarnos que la lucha por la justicia y la dignidad humana es un camino complejo, lleno de desafíos. Y Gi-hun, ¿no? Su transformación en esta temporada es alucinante. Pasó de ser un hombre desesperado a un antihéroe. Sí, su evolución es de lo mejor de la temporada. Lo vemos motivado por la venganza, por proteger a otros,
pero a medida que avanza, su objetivo se amplía. Ya no es solo el líder. Exacto. Es todo el sistema. Se da cuenta de que la lucha es contra todo el sistema. Ji-hoon se convierte en un símbolo de resistencia, ¿no? Totalmente. Una figura que representa la esperanza de romper el círculo. Pero esa resistencia tiene un precio. Pierde amigos, toma decisiones difíciles. Y al final, fracasa. Pero ese fracaso no lo defines. La escena final, con su mirada desafiante al líder, Claro. nos deja claro que la lucha no ha terminado. Y la escena postcréditos, con ese nuevo luz roja, luz verde, parece confirmar que Gi-hoon volverá. ¿Qué crees que pasará en la tercera temporada? ¿Qué caminos podría tomar? Es difícil de predecir, pero las posibilidades son muchas. Podríamos ver a Gi-hoon formando una red de aliados fuera de los juegos, infiltrándose en la organización, buscando ayuda de gente poderosa. El juego de Calamar 2 nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Una temporada intensa, llena de giros, dilemas morales y reflexiones sobre la naturaleza humana. Totalmente. Una temporada que nos desafía a confrontar la oscuridad del mundo, pero también nos recuerda que la esperanza, la resistencia, son fuerzas poderosas. Y con esa reflexión, llegamos al final de nuestro Deep Dive en el juego de Calamar 2. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y que las preguntas que hemos planteado los acompañen hasta la próxima temporada. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.